Bueno, bueno, está grabando. Las clases que yo estaré grabando, si no tengo dificultad, la estaré bajando al canal de YouTube. Martín Astacio Frías. Pueden buscar mi canal por su nombre. Y no sé, tendré que irle poniendo algún título clave para que puedan identificarla. Y puedan entonces, quien quiera darle seguimiento a la materia, pues tal vez lo pueda ir haciendo así. ¿De acuerdo? El libro que tenemos para trabajar esta materia, Teoría del Conocimiento, se llama Ente y Esencia, de Santo Tomás de Aquino. La mejor traducción es la de Manuel Fuentes Benoit. Si lo pueden conseguir, bien, y si no, podrían también conseguir otra traducción. Y en la medida que van escuchando mis clases, pues lo van traduciendo, porque no todas las traducciones respetan el contenido de esta materia. Ente y esencia, aunque podría sonar a metafísica, porque los conceptos son totalmente metafísicos, el concepto de ente, el concepto de esencia, al llevarlo a Tomás de Aquino, nos daremos cuenta que Tomás de Aquino maneja estos conceptos desde el conocimiento, desde lo que se llamaría una teoría del conocimiento realista, sería el nombre de la corriente filosófica que maneja estos conceptos dentro de la teoría del conocimiento y la misma teoría del conocimiento como conocimiento de lo real, ¿no? Profesor, Entonces, disculpe. No dicen, no pueden entrar, que usted lo tiene en espera. bueno, aquí yo tengo en reunión 5, sala de espera 1. Santo Tomás de Aquino admitió. Tal vez podríamos, bueno, como comenzamos tarde y ahora es el primer día, y entonces todavía estamos como adaptándonos al juego del tiempo. Entonces, bien, pero recuerden que para un próximo encuentro comenzamos la clase a las 8, hay unos 15 minutos, no 10, entre clases, por lo tanto no estaremos comenzando de que a las 9 en punto, sino que de 8 serían unos 40 minutos, de 8 a 8:40 sería una clase, y digamos que a las 9 menos 5 estaríamos comenzando, hasta 9:35. Entonces hay que irse adaptando a un proceso de tiempo para que estén ahí a tiempo, y si damos a admitir desde el principio, pues nos evitaríamos un poco estos pequeños inconvenientes. Bien, entonces le decía que el texto que vamos a trabajar es Ente y Esencia de Tomás de Aquino, y que aunque son términos metafísicos, en Tomás de Aquino son términos noxiológicos. La palabra noxiología es otra forma de decir teoría del conocimiento. Es bueno también que tengan también el material en la mano, en la medida que van siguiendo esta clase, porque yo voy siguiendo el material. Tengo el texto en la mano, Ente y Esencia de Tomás de Aquino, y voy leyendo e interpretando. Entonces, convendría que también ustedes tengan el texto en la mano, y lo ideal sería que tengan el mismo que yo tengo, por si yo hablo de página, sepan dónde encontrar el texto que estamos comentando. En principio, en la parte del proemio dice Ente y Esencia. Aunque ahora mismo no tengan el material, yo les digo a los muchachos que lo tienen como el boleto de entrada para la próxima clase. Pero bien, no sé si logren conseguirlo con los muchachos de la clase pasada o en la misma biblioteca. Recuerden que no creo que se les sea imposible encontrar el texto, pero por lo menos el traductor, ¿verdad? Manuel Fuentes
Benoit, tratar de conseguirlo con ese para que sigan el mismo mío. Y poder entonces seguir la lectura en la medida que yo la voy explicando. De todas formas, yo comenzaré la lectura en la parte del proemio, donde nos dice que, bueno, vuelvo a la parte que no me interesa comentar, voy a la parte que me interesa trabajar más con ustedes. Nos dice Tomás que en este texto, así como a nivel de objetivo general o a nivel de qué trata Tomás de Aquino en este texto, nos dice, nos habla, para que no acaezca en error, conviene primeramente, dice, para resolver la dificultad, decir qué se entiende por el nombre de ente y esencia, es lo primero, ¿no? Entonces, yo volé texto y volé párrafo, pero ¿qué es lo que le interesa a Tomás de Aquino? Presentarnos. Dice, entender, que nosotros entendamos en esta lectura qué se entiende por el nombre de ente y esencia, ¿no? Entonces, como la primera meta que vamos a trabajar en esta clase, ¿qué es el ente y qué es la esencia, ¿no? Esos dos conceptos, manejarlo. No crean que son conceptos científicos, de que, profe, defínalo. ¿Cuál es el concepto? Estamos hablando de conceptos filosóficos. En la medida que lo vayamos entendiendo, se darán cuenta que no se pueden atrapar en un concepto, en una fórmula. Estamos en filosofía, no estamos en definiciones científicas, en ciencias exactas, matemáticas, ni ciencias positivas. Estamos en filosofía y la terminología es una terminología plástica, ¿no? Resbalosa, que entonces hay que utilizarla como si fuera un método para llegar a mirar a través de ella lo que se nos quiere enseñar. El ser es inatrapable, no es que es inobjetivo, no es que sea subjetivo, es la, ¿cómo decir? La mentira en la que hemos caído muchos filósofos, como que todo es nuestra forma de entenderlo. El ser está en la realidad, pero el ser que está en la naturaleza, un perro, una piedra, un árbol, una planta, las cosas de este mundo, en la medida que tú tratas de atraparla desde sus términos más legítimos, que es lo que le llamamos filosofía, ir a la realidad en la forma más desnuda posible, el mismo ser se nos escapa. Las palabras nos acercan al ser, pero no los atrapan, sino más bien que nos ayudan a esclarecerlo, siendo objetivos, no creados ni siendo subjetivos. Siendo no subjetivos y siendo objetivos, se nos convierten en inatrapables, en inagarrables por el lenguaje. Entonces es un problema con el cual tenemos que cargar dentro de la filosofía y tenemos que verlo, ¿no? Entenderlo. El filósofo no es el que dice muchas cosas, sino el que señala la realidad diciendo muchas cosas. Lo que quiere decir son las cosas, no el mucho decir, pero a través del mucho decir llegamos a las cosas, que no son muchas, sino que son unas que son de alguna forma simples en cierto sentido, pero el lenguaje es complejo y no nos sirve para atraparlo, pero sí nos sirve para llegar a ella. Entonces encontramos un lenguaje mediático, ¿no? Un medio para accesar a una realidad que no se deja agarrar, que no se deja atrapar, que sigue siendo lo otro. Un perro, una piedra, un árbol, es lo otro, lo que no es tú. Entonces, pero entra en tu mundo de conocimiento. Entonces, dice que en un primer momento hay que tratar de entender lo que se entiende por el nombre de ente y esencia. ¿De qué modo se encuentra el ente y la esencia en las diversas cosas? Si lo vemos de esta manera, Tomás nos está diciendo cómo encontramos el ente y esencia en una piedra, en un árbol, en una casa, en un carro, en una computadora. Estoy diciendo en el mundo de las cosas, ya sean cosas naturales como un árbol o una piedra, o ya sean cosas artificiales creadas por el hombre como una casa o una computadora. Pero el mundo de las cosas es el mundo
de los objetos. Cosas aquí son objetos. Lo que está frente a ti es lo contrario al sujeto. El sujeto es el conocedor y el objeto es lo que se presenta frente al sujeto para ser conocido. Entonces, ahí ya tenemos dos elementos del conocimiento. El sujeto que entra al mundo como conocedor y los objetos que se exponen se exponen a las competencias del sujeto para ser conocido. Digo se exponen porque un objeto puede estar de frente a una piedra, qué sé yo. Una piedra puede estar de frente vamos a decir otra cosa, de frente a una silla. Y no está expuesto ante la silla. La silla no sabe de la piedra. Pero un perro ve la piedra y la conoce. Yo veo la piedra y la conozco. Claro que el conocimiento del perro y el conocimiento de una persona son diferentes tipos de conocimientos, pero tanto el perro como yo, o el caballo, o cualquier otro animal, somos sujetos de conocimiento. Y el objeto sería lo que está frente a nosotros. Digo una piedra, pero como digo una piedra, basta que tú abras los ojos y mire a tu alrededor y todo lo que tú ves, personas y cosas, se te presentan como objetos ante un sujeto que eres tú, al cual esas cosas están expuestas. Entonces encontramos aquí los dos elementos, el objeto y el sujeto. Tradicionalmente hablando, se hablan de tres elementos del conocimiento. El sujeto, que es el conocedor, el objeto o cosa, que es lo conocido, y las mediaciones, que serían como las ideas y las imágenes. Imágenes si son de la conciencia sensitiva. Ideas si son de la conciencia intelectiva. Se supone que los animales tienen, un perro conoce sensiblemente a su amo, pero no lo conoce inteligiblemente, no tiene ideas, tiene sentidos, vista, oído, gusto, recuerdo, imaginación. Entonces un perro, un gato, un animal superior tiene conocimientos sensibles. El ser humano, además de ser sujeto de conocimiento sensible, es sujeto de conocimiento inteligible. Tiene ideas, conceptos, como se dice en lógica, que hay tres partes de la lógica: conceptos, juicios y raciocinios. Tres cosas que no encontramos en el conocimiento de los sentidos, sino que lo encontramos solo en el conocimiento humano, terrenamente hablando, ¿verdad? Sin decir ángeles y Dios y demonios, pero humanamente hablando, solo los hombres, mujeres incluidas y niños, tenemos lo que se llama ideas, que se convierten en tres cosas que son conceptos, juicios y raciocinios. Conceptos, juicios y razonamiento, ¿no? Entonces, volviendo al texto, decíamos que hablamos de ente y de esencia. Y otra cosa, ¿cómo se encuentra el ente y la esencia en las cosas? Ahora bien, el ente y la esencia, si lo viéramos solo en las cosas, en los objetos, en aquellas cosas que están frente al conocedor, estaríamos en Aristóteles. Pero no estamos en Aristóteles, porque eso ya sería metafísica. Si nos quedáramos con buscar el ente y la esencia en las cosas, estaríamos en metafísica. Pero como estamos en Tomás de Aquino, no basta que encontremos el ente y la esencia en las cosas. Dice aquí, nos dice Tomás en esta entrada, lo que se entiende con el nombre de ente y de esencia, de qué modo se encuentran en las diversas cosas y, ojo, y el punto con el que se aparta de Aristóteles y se hace tomismo, es el paso del aristotelismo al tomismo. Y cómo se relaciona, leo, y cómo se relaciona el ente y la esencia que están en las cosas con las intenciones lógicas, a saber, género, especie y diferencia. Claro, no voy a esperar que entiendan esto de entrada, pero bueno, hay que comenzar, ¿no? Una cosa es
El ente y la esencia en el mundo de los objetos. Eso sería en las cosas de este mundo que están frente al conocedor. Y otra cosa es cómo se encuentran el ente y la esencia ya no en el mundo de los objetos, sino en el mundo de las ideas. Y cuando hablamos del mundo de las ideas, estamos hablando de conceptos. No estamos hablando, cuando hablamos del mundo de las ideas, no estamos hablando de conocimiento animal, memoria, imaginación, fantasía, que también lo tenemos nosotros. Estamos hablando de un nivel superior de conocimiento, donde se da la ciencia, la filosofía, la teología, donde se da incluso el conocimiento cotidiano, pero de nivel inteligible, que se vale del lenguaje de doble articulación, al cual los animales no tienen acceso. Nosotros manejamos el conjunto de la inteligibilidad y la expresamos en el lenguaje, lo cual no significa que todo lo que entendemos a nivel del entendimiento superior sea conocimiento. También allí hay cuentos, también allí hay fantasías, también allí hay simbolismo, arte, pero en Tomás se quiere salvar el conocimiento. Cuando decimos que ese entendimiento, que es sumamente vasto, está sujeto al mundo de las cosas de este mundo. Es lo que le llamamos la correspondencia entre el dicho, porque el entendimiento se expresa en el lenguaje, la correspondencia entre el dicho y el hecho, que son las cosas de este mundo. Eso es la verdad, ¿no? Esa correspondencia entre el entendimiento y la realidad. Entonces podemos hablar de conocimiento. El conocimiento implica, por lo tanto, una realidad compleja, porque no se puede hablar de conocimiento sin hablar del sujeto y el objeto a la vez, sin hablar de una relación de verdad entre los entes que están en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, y están en las cosas. Si yo digo, por ejemplo, que un perro es un animal cuadrúpedo, cuando digo que un perro es un animal cuadrúpedo, ¿dónde está el perro? El perro está en el objeto, en el animal que veo frente a mí, o en la idea que yo tengo de perro. Si no tengo la idea de perro y veo un perro por primera vez, no voy a saber lo que es un perro. En otras palabras, no hay conocimiento sin mediaciones. Si yo estoy como conocedor, hay un sujeto y veo un perro, ¿qué voy a hacer si no tengo conocimiento? Preguntar, ¿y qué es eso? No puedo decir, mira, un perro. Tú dirás, bueno, por lo menos puedo decir que es un animal, pero tampoco puedo decir que un perro es un animal si no sé lo que es un animal. Para decir que Bobby es un perro, tengo que tener la idea de perro. Y para decir que el perro es un animal, tengo que tener la idea de animal. Ni la idea de animal, ni la idea de perro se encuentran en los sentidos. Yo no puedo ver un perro porque lo que mi vista ve son colores, no ve esencia. No ve ni la animalidad ni la perreidad, ni ve ninguna identidad esencial de este mundo. No puedo oír a un perro porque lo que mi oído oye son sonidos. Y un perro no es un sonido. No puedo verlo porque mi vista ve colores, formas y figuras. Y un perro ni es forma, ni es color, ni es figura. En otras palabras, si no tengo la idea, no puedo conocer la realidad que está de frente a mí como sujeto de conocimiento. El objeto tiene que ser descifrado. El objeto tiene que ser, hoy diríamos, interpretado. Una palabrita un poco confusa, ¿no? Pero visto desde el lenguaje decodificado. Entonces, el lenguaje, el objeto, el sujeto tiene que venir con las mediaciones suficientes para poder dar cuenta de la realidad, para poder decir que hay conocimiento. Bueno, si yo estoy, por ejemplo, de frente, a un líquido y yo no soy químico, de repente el químico ve cosas que yo no veo.
habla de composiciones. Y yo que no sé de química, estoy de frente, como sujeto, estoy de frente al mismo objeto, pero me faltan las mediaciones. Si yo estoy con un matemático viendo un problema matemático, él y yo estamos como sujetos de conocimiento de frente al mismo objeto, pero él tiene años aprendiendo matemática y yo vengo con la cabeza hueca. Entonces él podrá ver cosas, decir cosas que yo no puedo ver, no puedo entender. Me faltan las mediaciones. Hay tres elementos del conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice Tomás? ¿Dónde encontramos el ente y la esencia? Lo encontramos no solamente en las cosas de este mundo, sino que también la encontramos en las mediaciones, en las ideas. Es lo que Tomás aquí le llama, lógicamente, utilizando los términos de la lógica, le llama las intenciones lógicas, que aquí se distribuyen en tres y tenemos que familiarizarnos, acostumbrarnos a este lenguaje si es que queremos entender la filosofía del conocimiento. Las intenciones lógicas que son género, especie y diferencias. Género, especie y diferencias. En principio, Tomás no va a ir enseñando otras más, pero estas tres son las tres que él recibe de la tradición filosófica, dígase Aristóteles, y Aristóteles no las inventa, las recibió de Platón. Las intenciones lógicas de género, especie y diferencia. Dicho así rápidamente, el ejemplo clásico al cual estaremos volviendo constantemente, el hombre es animal racional. Así como decíamos que el perro es un animal, cuando decimos, por ejemplo, que el hombre es un animal, racional, o el perro es un animal, estamos ubicando al perro en su especie y decimos, el perro es un animal, lo estamos buscando en la especie, en la familia de los animales. Si decimos que el hombre es un animal, no es lo mismo que cuando decimos el perro es un animal, porque el hombre no está en la especie de los animales. Más bien tendríamos que decir, Sócrates es un hombre. Sí, ahí estamos ubicando al individuo en la especie. Y la especie se define convocando el género y la diferencia. ¿Qué es un hombre? Animal racional, en la definición clásica. Entre los animales encontramos los racionales. Los animales sería el género, lo más genérico, el género. Y dentro del género encontramos la especie, que es la especie hombre dentro de los animales. Podríamos decir, pero ya no hablando de especie en sentido sustantivo, sino en sentido accidental, que dentro de la especie dentro del género de los animales, encontramos los perros, los caballos, las vacas. Dentro del género de los perros, o la familia de los perros, encontramos al chihuahua, al doberman, al pastor alemán, al chau chau. Dentro de un género encontramos distintas especies o familias. Y dentro de la especie de los chihuahuas encontramos a Bobby, Boca Negra, damos nombres particulares. Entonces, nuestra mente piensa de esa manera. ¿Y dónde encontramos la esencia y el ente? Que es nuestra reflexión de ahora. Para Tomás la encontramos. Para yo poder encontrarla en la realidad, tengo que tenerla en la cabeza. Yo creo que ya eso ustedes lo habrán entendido un poco, ¿no? Si yo veo un perro y no sé lo que es, o estoy al lado de un matemático y no sé matemática, solo el que tiene el ente y la esencia en la cabeza, en las ideas, porque los perros tienen cabeza, pero no ideas. Solo el que tiene el ente y la esencia en las ideas puede encontrar el ente y la esencia en la realidad. ¿Y cómo se encuentran el ente y la esencia en las ideas? Como intención lógica. Llámese género, especie y diferencia. Con sus accidentes propios de las ideas. Y por lo tanto ya no son solos ideas, son conceptos, porque una idea que no nos sirva para conocer sigue siendo idea, porque no es una imagen sensible, pero no es un concepto, no es conocimiento. Cuando la idea me sirve para
hablar del mundo de las cosas. Y yo digo, oh, mira, un perro, siendo perro real el que está frente a mí. O digo, mira, un hombre, siendo hombre real el que está frente a mí. Y hay una coincidencia entre la esencia que está en mi cabeza y la esencia que está en la realidad. Entonces podemos decir que hay verdad, hay conocimiento y estamos en el punto de Tomás. ¿Dónde se encuentran el ente y la esencia? Se encuentran tanto en la idea del sujeto conocedor, en las partes, por lo tanto, superiores del conocimiento, como en las cosas, en las realidades de este mundo. Y por lo tanto, se expresa en el lenguaje referencial. ¿A qué le llamo lenguaje referencial? Aquel que me señala el mundo, aquel que me habla de las cosas de este mundo. Tiene un referente, unas referencias. Es un lenguaje semiótico, otra forma de decirlo. Es un signo que representa o me habla de las cosas de este mundo. Entonces, el lenguaje representa mis intenciones lógicas y mis intenciones lógicas representan al mundo. Y mis intenciones lógicas, el niño nace sin esas intenciones. Entonces ahí entramos a Aristóteles, porque para Platón el niño nace con ideas, mientras que para Aristóteles el niño nace sin ideas. Y para Tomás de Aquino el niño nace sin ideas, pero la aprende a través de lo que se llama la inducción. Y una vez tenidas esas ideas, pues las pronuncia, declara la realidad usando esas ideas y se produce el fenómeno que le llamamos conocimiento. Reflexionar un poco sobre este conjunto de realidades. Entonces, digamos que en conclusión, para terminar esta primera reflexión, en la parte del proemia, esta es la parte más interesante que nos señala Tomás de Aquino. ¿De qué vamos a hablar en toda esta clase? ¿De qué trata este libro? Trata del ente y la esencia. ¿Dónde? No solamente en el mundo, porque estaríamos en metafísica aristotélica, sino en el mundo y en la mente del sujeto conocedor. ¿Y en qué parte de la mente? ¿En la mente sensible, que también la tienen los animales, o en la mente inteligible propio del entendimiento? Estamos hablando de las intenciones lógicas que se encuentran en el entendimiento humano, no en la sensibilidad de los animales, en la mente humana, no en la mente animal. Entonces, hablamos del ente y esencia que se encuentra en la mente, que se encuentra en las cosas. ¿Y cómo se relacionan? Ahí está el tema del conocimiento. Cuando hay relación entre el dicho y el hecho, ¿cómo se relaciona el ente y la esencia de las intenciones lógicas con el ente y esencia de las cosas de este mundo? Entonces habrá verdad y habrá conocimiento. Bueno, creo que para una primera reflexión, si no tienen alguna pregunta antes de que se nos cierre la plataforma. Si tienen alguna pregunta, yo no logro oír nada, porque los micrófonos están apagados. Una pregunta. Refiriéndose a lo de Aristóteles y de Tomás, que tú dijiste que como que Aristóteles dice que el hombre no nace con las ideas, sino como que a través de su desarrollo aquí como que tiene el conocimiento. Entonces Tomás dice que tiene las ideas desde el principio o Para Platón, el niño nace con ideas, que se llama innatismo platónico. Para Aristóteles y Tomás, el niño nace sin conocimientos, sin ideas.
sino que la va adquiriendo en el mundo. En este mundo es lo que se llama realismo, el mundo de la realidad. En el mundo, y en este mundo aprende. Ese proceso de aprendizaje, desde cero al establecimiento de las ideas en nuestra mente, es lo que Aristóteles le llama inducción, el proceso de aprendizaje, el proceso de ir adquiriendo conocimientos que no traemos a este mundo. El sistema me está diciendo que falta 1 minuto 31 segundos. Recuerden que damos unos 15 minutos antes de entrar a la próxima sección de clase. Bueno, pues me guardan sus preguntas para la entrada, si es que tienen alguna pregunta. Si no, continuar un poco con esta reflexión. Hasta más tarde.